Alexandra, un gusto saludarte. Comentábamos hace un momento que la tecnología nos permite estos encuentros virtuales, a pesar de tantos kilómetros que nos separan. Sin embargo, es un gusto tenerte aquí. Y buenas tardes, queridos amigos, estimados compañeros. Dentro del evento IDEA 5, tengo el gusto de presentar a la doctora Alexandra Semenova, docente de la Universidad Autónoma de Madrid, y que nos presentará su ponencia, El desfile del antagonista, los puntos, cuatro imágenes del mal en la obra de Albert Serra. Alexandra, nuevamente un gusto. Tienes aproximadamente 20 minutos para contarnos este artículo, esta ponencia. Adelante, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí esta noche. Bueno, ya en Madrid hace de noche. Y voy a compartir pantalla. ¿Se ve mi presentación? Perfecto. Sí, está todo perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, esta investigación, este artículo, forma parte de mi actual investigación sobre el tema de la imagen en la palabra en el cine de Albert Serra. Y bueno, sí, forma parte de, digamos, un estudio bastante amplio. Y solamente para informaros un poco sobre la filmografía de este director de cine catalán, español, que a pesar de que es un director joven, la filmografía es bastante amplia. Y bueno, voy a empezar leyendo y usted me indique si voy mal de tiempo y cualquier otro detalle. El cine de Albert Serra es un cine complejo, ecléctico y contradictorio. Al tener su público devoto, cuyo círculo crece cada vez más, sobre todo después de que en el año 22, el pasado, viera la luz Pacifiction, alabada por los jurados de varias competiciones importantes a nivel internacional. El lenguaje del director sigue provocando en otras partes del auditorio un rechazo perpetuo. Un rechazo que, en cierto sentido, forma parte de la creación misma de la imagen pública de su obra y de él. Analizando la extensa filmografía de Serra, que podemos ver ahora en la pantalla, no resulta difícil detectar los hilos que, de una forma u otra, conectan sus películas a nivel formal, visual o temático. El tema de la muerte, de la transición entre las dos épocas, la corporalidad y la materialidad del pasado, el tema de la espera o el fenómeno de la noche. Todas esas nociones se reflejan en su discurso, sea a través de las películas, videoarte o ensayo. No obstante, junto con todo el espectro de temas mencionados, hay un hilo muy concreto en la obra de Serra cuyo primado será difícil de disputar. Me refiero en este caso al aspecto mitológico o de la ficción. Todas las obras del director, salvo la más reciente y mencionada anteriormente, Pacifiction, al estar ambientadas en el pasado, se despliegan en torno de grandes figuras mitológicas, tales como el Quijote o Drácula, o de la historia, como Luis XIV o Casanova. El tema de la ficción y su relación con la existencia humana cubre tanto la totalidad de la obra cinematográfica del director como su discurso personal. Es justamente este fenómeno el que Serra menciona con frecuencia en sus charlas, entrevistas y en una publicación reciente en forma de ensayo titulado Un brindis por San Martiriano, pregón dedicado a la ciudad natal de Serra, que es Bañolas. Uno de los componentes fundamentales de la ficción en este caso es la fantasía que, según el director, resulta ser la única que nos, cito, libera de todo lo cutre, todo lo humano. Y encima nos promete la libertad en el sentido más amplio, más radical posible. Es justamente esa idea de la libertad total del artista y los posibles riesgos que conlleva la fantasía la que nos dirige al tema principal de este estudio. Sin ir más allá de la obra cinematográfica de Serra, analicemos las cuatro figuras cuyo perfil de una forma u otra, por muy distintas que sean, puede ser considerado como el de un antagonista. El antagonista, y es según esta fórmula como pretendo construir este pequeño ensayo, es siempre una figura perteneciente a la ficción, una figura inseparable de su entorno, uno que se opone al bien.
Espero no equivocarme demasiado al afirmar que en el contexto de Serra, subrayo, la noción del antagonista parece ser más precisa que la misma noción del mal. Incluso si nos referimos a las figuras que vamos a ver adelante, históricas tan concretas como Marqués de Sade o mismo Hitler, tampoco podemos atribuirlas categóricamente al mal absoluto en caso de Serra, ya que, y no debemos perder esto de vista, aquí son figuras de ficción cuya conducta, ética o responsabilidad moral son también pura fantasía. La primera parte dedicada a Marqués de Sade. Un sinfín de la noche, un espacio circular cuyo único límite es la oscuridad del bosque mitológico, la monotonía de las acciones eróticas de un grupo de libertinos expulsados de la corte. Así es, en términos generales, el relato de Liberté, la película probablemente más tortuosa y polémica del director hasta la fecha, la que su propio autor define en términos de tricky utopia. Como suele pasar con los filmes de Serra, al estrenarse en 2019, la obra provocó reacciones contradictorias y a pesar de los premios significativos obtenidos, se ha convertido, según parece, en la película menos comprendida de su autor. Entre los posibles motivos de ese malentendido masivo se pueden nombrar los dos principales: la cegadora abundancia de sexo explícito y, lo que en Serra no es de extrañar, la ausencia total de narrativa y de un protagonista mismo. La película está construida de tal manera que, a pesar de la gran cantidad de personajes involucrados, esos hombres fuera de serie, como define Blanchot a los libertinos, y entre los cuales algunos se presentan ante los ojos del espectador con más frecuencia, no existe ningún personaje principal con el que pueda de alguna manera identificarse el espectador. No obstante, a pesar de caos permanente y de la carencia de la jerarquía entre los personajes, Liberté sí que posee de protagonista una especie de responsable de esta ficción poco agradable, en este caso situado fuera de marco fílmico. Tal protagonista ausente puede ser considerado el Marqués de Sade. El legado de Sade, la obra maestra de la infamia y desenfreno, como la definía Blanchot, es la primera asociación que viene a la mente al ver Liberté o al escuchar los comentarios del mismo director, que menciona en un sinfín de entrevistas dedicadas al estreno de la película la obra de Marqués, demostrando su pronunciado interés científico y artístico en ese aspecto. Aquí el primado de los científicos sobre lo estilístico es entendible, puesto que Sade, a pesar de la cantidad de textos que dejó para sus descendientes, es difícil de leer y no solo por su contenido violento, sino por el mismo hecho de que sus libros, a pesar de ser altamente agresivos, paradójicamente en la misma medida no dejan de ser altamente aburridos. Con lo cual, no cuesta deducir que porque para Serra, al igual que para los investigadores como el mismo Barthes, Klosowski, Bataille y ya citado Blanchot, la obra de Sade es más bien un objeto de investigación, una curiosidad, antes que una obra de categoría literaria. En Liberté, Sade protagoniza, pero protagoniza permaneciendo inaccesible para el ojo de la cámara, como si estuviera recitando en voz en off, por así decirlo, metafóricamente, el pasaje de una de sus heroínas, una tal Madame de Saint-Ange, que decía: en todas partes hay espinas, pero en la carrera del vicio las rosas las superan. Solo en los pantanosos senderos de la virtud la naturaleza no las hace crecer. La cita de Serra que utilicé en el principio, en la que habla de la liberación por medio de la fantasía, se encuentra la clave para analizar su interés constante por los antagonistas, sean ficcionales o no. Se puede decir que entre otras cosas, le atraen Sade es esta suma de permisividad y la ficción. Paradójicamente, en la obra de este enfant terrible dieciochesco nos encontramos con los rasgos del estoicismo y el fenómeno de la indiferencia, que resultan ser más que contemporáneos e importantes para el discurso de Serra.
A nivel conceptual, los tratados de Sade se conectan lógicamente con el contexto más amplio de los antagonistas con los que encontramos en otras obras de Serra. En este caso, al trazar la línea desde Sade, pasado por el Renacimiento con su Drácula y por el nacionalsocialismo alemán, y llegando hasta la figura de hombre blanco en traje blanco, el protagonista de Pacifiction, coincidimos con la visión propuesta por Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración. En el capítulo titulado Juliette o Ilustración y Moral, ellos por un lado definen la obra de Sade como un pensamiento puramente burgués y por el otro denuncian la relación entre sus propuestas antihumanas, la obra de Nietzsche y nacionalsocialismo alemán. Mientras que para unos Sade es más bien un bastardo de la Ilustración, Horkheimer y Adorno consideran su filosofía como un componente inseparable del pensamiento de la época. Voy a seguir con Drácula para poder mencionar a todos. Puede parecer que los 4 objetos de este estudio no demuestran rasgos comunes evidentes, lo que sería raro para la obra de un director como Serra, que siempre opta por los discursos complejos y las líneas, por así decirlo, curvas. Sin embargo, la línea de conexión existe y puede ser detectada. Por ejemplo, en las obras de Sade se pueden reconocer las semillas de los conceptos primordiales del romanticismo, la negación, el interés por la naturaleza destructiva, las tempestades, los cataclismos, el absoluto de la unicidad y la excepcionalidad del hombre. Aquí también podemos recordar la inclinación por lo oculto, aunque en los textos de Sade lo oculto normalmente se reduce a las logias secretas, como era, por ejemplo, la famosa Sociedad de los Amigos de Crimen. Al mismo tiempo, el discurso romántico es impensable sin la imagen de un vampiro, sin lo oculto y lo místico. Asimismo, podemos ver la línea bastante pronunciada que conecta las obras de Sade con el romanticismo para luego, pasando por el resentimiento de Nietzsche y la figura de Hitler, llegar hasta los fenómenos del siglo XXI. La imagen canónico del vampiro está tantas veces retratada en las obras literarias y cinematográficas que tal vez no tiene mucho sentido hacerlo nuevamente, salvo quizás con una descripción breve. Un vampiro, empezando con el de Bram Stoker, es siempre un objeto de deseo, una figura atractiva a pesar de su naturaleza cambiante, astuta y altamente violenta. Y es justamente esta diferencia la que hace la imagen del vampiro de Serra tan distinta e inesperada. En la historia de la Meva Mort, en catalán, Drácula, representado de actor Eliseu Huertas, no coincide con la línea magistral romántica, por lo menos en su parte más conocida y multiplicada por la cultura de masas. Más que nada, este Drácula no tiene ni gota de elegancia, ni espíritu ilustrado, ni atractivo físico, no parece ni Childe Harold, ni Eugenio Onegin, ni ningún otro byronita. Todo lo contrario, este Drácula, barbudo y callado, produce la sensación de que todo su ser acaba de salir debajo de las tierras húmedas de la selva transilvana. Otro rasgo importante de este Drácula es su otredad, su pronunciado carácter marginal. Vamos a seguir con el siguiente antagonista, que es Hitler. No puede ser una figura más odiosa. En este caso me refiero a un proyecto de videoarte, no una película. Nunca me hubiera atrevido a hacer una película sobre Hitler si no tuviera un punto de partida textual, verídico, final de cita, dice Serra y añade a continuación: si no puedo presentar a Hitler tal como era, sí que puedo soñarlo, dice él. Esto no es una pipa, o mejor dicho, esto no es un Führer, concluye el espectador al encontrarse con Los Tres Cerditos, el proyecto audiovisual de 101 horas de duración en cuyo centro están 3 figuras de origen alemán: Goethe, Fassbinder y Hitler. Aquí tenemos Goethe, Fassbinder. El pensamiento magretiano atraviesa la mente del espectador por una serie de motivos. Primero, porque la imagen de Hitler que vemos en una de las 3 pantallas del proyecto parece alejada del cliché o de la idea que tenemos con respecto a su apariencia y comportamiento.
Segundo, por la misma naturaleza del espectador contemporáneo que, se supone, pone en duda todo tipo de imagen. Por último, porque el mismo espectador todavía le cuesta percibir a un personaje tan odioso fuera del contexto moral o social, como si la imagen hubiera sido obligada a llevarnos a algún tipo de conclusión de carácter ético. Al hablar de la imagen de un personaje como Hitler, inevitablemente siempre nos enfrentamos a una siempre imposibilidad de la representación y abordarla, según Serra, resulta posible solo a través de una absoluta artificialidad, ya que cualquier otra metodología inevitablemente lleva a lo visto, lo social, lo caricaturesco, ergo a los lugares comunes. En las propias palabras del director, las imágenes no pueden contener ningún tipo de resentimiento, solo indiferencia. En la pantalla de Los Tres Cerditos, el joven Hitler habla con Eva Braun, calla, lee, come dulces y calla otra vez. La cara del actor, cuya expresión carece de cualquier rasgo de Führer original, salvo el peinado y el bigote, permanece en un estado que podemos definir como sereno, para no decir ausente. Largas tomas silenciosas provocan la sensación de que la única dinámica en la pantalla es el movimiento de aire mismo. La imagen altamente física parece representar, cito, la misma materia, su densidad, su carácter objetual, final de cita, del pasado, esta fantasía pura creada a partir de los datos, como lo llama Serra. Tres grandes pantallas del proyecto rodeadas del alambre de púas, como hemos visto en las imágenes, están colocadas de tal manera que el espectador, por mucho que lo intente, nunca puede observar la totalidad del proyecto. Mientras que uno está contemplando alguna de las tres pantallas, por ejemplo, la del Führer, las otras dos líneas narrativas, la de Goethe y Fassbinder, siguen representadas solo a través del sonido. No es de extrañar que este tipo de sonido caótico provoque sensaciones puramente babilónicas. Las capas de texto van sobreponiéndose, llegando al nivel de un zumbido. El efecto babilónico ha aumentado aún más cuando la obra, 10 años después de su estreno, ha estado expuesta en Barcelona el año pasado, hace un año. Originalmente creada para la Documenta 13 de Kassel, es decir, para un público principalmente alemán y por lo menos, o por lo menos en el contexto alemán, una vez extraído de este contexto, el proyecto obtuvo un nuevo nivel de complejidad. Por razones lingüísticas, para dar al espectador una cierta idea de que la obra puede ser legible, en 2022 todos los monólogos han sido traducidos al catalán. Y no es por casualidad que he empleado la expresión la imagen de la legibilidad, no la legibilidad en sí, y que la misma idea de un film subtitulado sigue siendo un concepto ambiguo que se caracteriza por ser más bien un mal menor con respecto al doblaje, pero aún así no deja de ser una violación de espacio fílmico. Al obtener los subtítulos en catalán, el proyecto llegó a un nuevo nivel de complejidad. El espectador contempla las imágenes, oye la lengua alemana, lee en lengua catalana, las voces y el texto escrito se mezclan entre sí, generando más dudas que claridad. Puesto que podemos percibir contenidos de una sola pantalla por vez, las otras dos figuras inevitablemente escapan de nuestro entender, permaneciendo como una especie de coro. Colocadas espalda contra espalda, las pantallas forman un triángulo o una pirámide invertida, una forma geométrica al mismo tiempo estable y estática, con ciertos rasgos de agresividad. Al intentar al principio, el espectador observa, al entrar, perdona, al principio el espectador observa el triángulo entero, puesto que los parámetros de la sala permiten ver la instalación en su totalidad. A medida que el espectador se acerca, el objeto cambia su carácter arquitectónico y se transforma en una ventana. Voy a seguir. ¿Cuánto tiempo tengo, más o menos? ¿Me queda uno? ¿Segundo? No te oigo, por desgracia. A ver, Sí, ¿me escuchas? sí, perfecto. Ya.
Estamos unos 5 minutos más, puede ser, tranquilamente. Perfecto, ¿Ya? justo estoy terminando. Muchas gracias. Entonces, el cuarto personaje más contemporáneo entre todos es el protagonista de Pacifiction, un tal Messier de Rollet. Entre los miembros del grupo de los antagonistas que hoy están en la cuestión, el protagonista de Pacifiction es el que más dudas provoca. El alto comisario en medio de la Polinesia francesa, bajo la mirada del espectador a lo largo de una película bastante extensa, ojo, la obra cuenta con casi 3 horas de duración, se obsesiona cada vez más con un misterioso submarino. Cabe señalar que el público nunca llega a saber si el submarino y las pruebas nucleares relacionadas con él eran reales o eran solamente frutos de la imaginación del funcionario, aunque toda la película se construye alrededor de esta búsqueda de carácter paranoico. A pesar de la escasa probabilidad de que el submarino exista de Rollet, interpretado por Benoît Magimel, como podemos ver, paulatinamente conquista al público, que al final se encuentra, a pesar de todo, un cierto sentido y una serie de momentos anticlimáticos que nos ofrece Pacifiction, identificado con el protagonista. Para poder detectar en qué medida, cómo y por qué razón esta figura puede ser considerada un antagonista, lo que debemos hacer es cambiar la óptica. Si en el caso de Hitler lo que nos interesaba no era el por qué, sino cómo está interpretado y qué diferencias hay entre el personaje histórico y el de la ficción, en caso de Sade su presencia ausente y en el caso de Drácula su representación tampoco canónica, en el caso de alto comisario tendremos que despejarnos de esas categorías. Lo justo es abandonarlas todas salvo la de la ficción y dirigir nuestras miradas hacia el contexto actual de un arquetipo masculino. ¿Quién es este Messier de Rollet? Como suele pasar, empezamos por su apariencia. A lo largo de casi toda la película contemplamos al protagonista con un perpetuo traje blanco y sus gafas de sol semitransparentes. El hecho de que el personaje aparezca siempre con la misma ropa nos hace deducir que probablemente este vestuario es mucho más que vestuario, un rasgo de pertenencia a un grupo social de algún perfil muy concreto. Se sabe que Serra prefiere que sus actores, tanto los principales como los secundarios, no cambien sus looks a lo largo del rodaje, que en este caso duró 25 días solo, durante los cuales se produjeron más de 500 horas de material con 3 cámaras digitales, para que después él y su equipo de postproducción no tengan problemas a la hora de realizar el montaje. No obstante, es evidente que el vestuario del protagonista en este caso tiene más significados que un simple aspecto práctico. Su imagen parece ser un manifiesto. La apariencia del protagonista evoca varias asociaciones a la vez. Nos hace pensar en un arquetipo hollywoodense, en la imagen de un diplomático, un político, un espía, etc. Aquí podemos nombrar casi cualquier cliché masculino anticuado y no nos equivocamos. La apariencia del personaje va a coincidir con este patrón. El personaje parece salido directamente del siglo XX, con sus James Bonds y con su John Travolta en Saturday Friday Fever. Y encima, para empezar no una tierra cualquiera, sino la tierra de una excolonia. Por otro lado, si analizamos su comportamiento, también nos va a resultar extravagante. Él come en presencia del grupo de gente nativa mientras que ellos no participan. Demuestra rasgos casi anecdóticos de una conducta heroica. Recordamos su rodeo solitario nocturno con los prismáticos. Lo tenemos aquí. Sí, con los prismáticos, con un pequeño toque sentimental. Todo esto resulta ser ni más ni menos un lugar común andante del discurso mayoritario del pasado cercano, un hombre blanco con su traje blanco y gafas de sol en medio de una isla exótico. Volviendo nuevamente al tema de la ficción, podemos decir que toda esa caricaturización está creada por Serra aposta, como una especie de tarjeta postal exageradamente idílica con un extraño fondo de las pruebas nucleares.
Todo aquí, por muy contemplativa y pacífica que sea la película, grita sobre lo políticamente poco correcto, sobre la latente rebelión contra los discursos actuales, donde un hombre de este tipo no solamente ha perdido su derecho al protagonismo, sino que está mal visto desde cualquier perspectiva. No sé si tengo otro minuto para conclusiones o ya terminamos. Concluyamos, por favor, Alexandra. Sigue. Vale, perfecto, muchas gracias. Al ver los cuatro personajes en conjunto, al analizar el contexto tanto fílmico como histórico de cada uno, podemos ver que, por muy distintas que sean esas figuras escogidas por Serra, forman parte de una cierta resistencia de los antagonistas. La ficción, la fantasía y los géneros eclécticos permiten a los autores como Serra crear personajes de carácter único, inédito, gracias a su capacidad de ironía y distanciamiento. Se sabe que el mal, en términos artísticos, resulta siempre interesante y atractivo. No obstante, para los artistas en sí, incluso si hablamos solo de las experiencias cinematográficas, suele ser un peligro. Aquí podemos pensar en obras tales como Saló o Saló de Pasolini, Portero de Noche de Cavani o Salón Kitty de Tinto Brass. En todos esos casos, pasando los años, el escándalo resulta parecer más grande, más memorable que las obras en sí, cuyas innegables cualidades artísticas en parte cayeron víctimas de su propia mala fama. No cabe duda de que lo atractivo del discurso de Serra no coincide del todo con las películas recién mencionadas, dada su lenguaje metafórico y distanciado. No obstante, el peligro sigue estando presente. El público junto con la prensa siempre puede responder a un nuevo filme prestando atención no a la obra en sí, sino a la cantidad de chispas del escándalo producido. No obstante, al no tener ningún interés en el arte social, o en los discursos bien vistos hoy en día, el director, siguiendo con su línea, llega a crear, gracias a su fantasía, una especie de bestiario donde habitan las criaturas raras y nos deja observar su existencia con toda su materialidad. Sin embargo, la verosimilitud sigue siendo nula, el nivel de artificialidad sigue siendo alto, y es justamente esto lo que a Serra le permite hablar sobre cualquier personaje, soñar cualquier monstruo sin remordimiento y sin caer en clichés y banalidades. Muchas gracias. Aquí está la bibliografía. Bueno, como te decía, conversar sobre el arte de cualquier autor, ¿no? Es complicado solo con 20 minutos. Por eso me Claro, gustaría que algún día, Alexandra, nos visites y para poder compartir más profundamente estos temas y otros más, obviamente. Quiero encantada. agradecerte en nombre del evento Idea 5 tu presencia y pues comprometerte si se puede, pues, a una posible entrevista, una posible invitación en el futuro. Muchísimas gracias, Alexandra. Un gusto. Gracias, Esteban. Hasta luego. Gracias. Chao, chao, nos vemos.